¿Qué cosas negativas ha tenido el uso de la tecnología durante la pandemia para ti? La conexión es muy lento, eh, y también la conexión no es estable, es estable, no sé. Estable. Eso es un poco difícil para conectar con mis profes en Google Classroom, ¿Qué, qué, pero qué? solo es el solo desventaja. Soy en mi dormitorio, es más difícil que aprender que una clase o en una aula. Sí, sí. ¿Qué ventajas tiene el uso de Internet durante la A mi pandemia? parecer hay muchas ventajas que desventajas, pero mi opinión puede ser un poco sesgada porque uso mi iPad para todo en colegio. Así que para mí es increíblemente útil y preferiría que los estudiantes usen iPads que no les usen. ¿Cómo reaccionarías si no pudieras usar tecnología en absoluto? ¿Qué Para harías? mí fue un desastre porque necesito el internet y también mi MacBook y mi iPad porque uso para todo. ¿Crees que hay chicos que todavía no tienen internet en España o en los países hispanos? En los países rurales, sí, o en los países que no tienen dinero, claro que sí, porque la pobreza es una desventaja con educación y hay familias que no tienen el carro, no tienen el dinero para un MacBook o un iPad, porque son muy caros. ¿Qué opciones tienen? En ese caso, ¿qué opciones pueden tener para su educación, para su vida diaria? ¿Qué pueden hacer? No sé, es un tema muy polémico y es difícil de decir porque muchas personas tienen un móvil, eso se puede usar para aprender, pero para la mayoría de personas es muy difícil para aprender sin el uso de un iPad. Sí, sí. El móvil, has dicho que puede ser una solución. El móvil sí puede ayudar. De hecho, muchos estudiantes en Sudamérica usan un móvil Sí. para estudiar. Es algo, Pero la pantalla es muy pequeño. sí, sí, es muy incómodo. Y también hay familias que comparten un móvil para Y tres, cuatro personas. Es algo que ¿quién, ¿quién tiene la responsabilidad de mejorar esta situación? en mi Fam- juicio es el gobierno porque necesitamos en sociedad la educación para desarrollar. Claro, porque los estudiantes necesitan aprender, especialmente hoy en día, desde casa. Eso es la responsabilidad del gobierno. ¿Crees que los jóvenes españoles tienen demasiados artefactos tecnológicos? Tú has dicho, tengo tableta, tengo móvil, tengo ordenador. ¿Piensas que hay muchos jóvenes similares a ti? Es no sé, mis amigos no tienen un iPad o también un MacBook y el móvil. Yo tengo porque me encanta la educación y usa para todo, pero por ejemplo mis amigas juegan videojuegos y no tengo una Xbox o una PlayStation. So, pues es muy fácil que pagar para un MacBook ¿Tú porque piensas? tiene dinero, porque no pagan para los videojuegos Ajá, o muy bien. otros. Muy bien, muy bien. Claro, hoy en día se considera un producto educativo, justamente. Sí, Y sí. también uso mi MacBook en universidad.
por ejemplo, para todo es parte de vida, es un derecho humano hoy en día. Obviamente, partes del mundo hispano están en mucha pobreza y no pueden usar el Internet para su educación. Sería ideal que todos en el mundo tuvieran acceso a la Internet para su educación y esto podría reducir la desigualdad y no solo eso, sino también la pobreza. Conozco que el Internet en España usan el Internet para mucho en su educación, como podemos ver en la tarjeta. Pues ya que están tratando de integrarlo completamente con la educación como tabletas o los MacBooks, pero son muy caros. Sin embargo, países como el Reino Unido probablemente usan más Internet para aprender, como en colegio los usamos para todo. Por ejemplo, en mi clase usa Google para español. Vale, Juan, entonces, ¿quieres explicarme sobre tu proyecto? ¿De qué Vale. trata? ¿Qué título tiene? Es el genocidio silencioso en Guatemala. Vale. Los asesinatos que ocurrieron bajo la dictadura de Ríos Montt a menudo se conocen como el genocidio silencioso o el holocausto silencioso. Estas atrocidades ocurrieron en la Guerra Civil guatemalteca, que se prolongó durante 36 años, y la guerra se caracterizó por la violencia indiscriminada sancionada por el Estado en Guatemala. Pues por el Estado contra la población civil. En Guatemala hay alrededor de 17 millones de personas, la mitad de las cuales son de ascendencia hispana mixta, mientras que el resto pertenece a uno de los 23 grupos de indígenas mayas. Debido a Ríos Montt, hubo aproximadamente 200.000 víctimas civiles, de las cuales 83% eran indígenas mayas. Muchos de ellos que sobrevivieron fueron violados y torturados, además de 500.000 de guatemaltecos también desplazados de sus hogares. Pues en mayo de 2013, un tribunal declaró a Ríos Montt culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad. Este fue el primer juicio exitoso por crímenes de lesa humanidad en el mismo país que ocurrieron. El veredicto sobre Ríos Montt es un paso sin precedentes hacia el establecimiento de las responsabilidades por las atrocidades cometidas durante la brutal guerra civil. José Miguel Vivanco, el director de los derechos humanos, dijo, la condena de Ríos Montt envía un poderoso mensaje a Guatemala y al mundo de que nadie, ni siquiera un ex jefe de Estado, está por encima de la ley cuando se trata de cometer un genocidio. ¿Tú te interesaste en el estudio de este tema? Porque es un tema muy polémico y me encanta la ley detrás de este tema. Es muy interesante para mí. ¿Qué objetivo tenía Ríos Montt? ¿Qué objetivo? Su objeto es la extinción de los mayas porque, pues, no sé, porque los veían como infrahumanos y no les importaban los derechos mayas. Simplemente se sintieron, no sé, lo siento, no sé. ¿Tú piensas que se sentían amenazados, el gobierno, los políticos, la clase política se sentía amenazada por esas personas? Claro, porque hay perjuicios en contra de los mayas en Guatemala en este tiempo y Ríos Montt no les gusta, no sé. Sí, sí. No le gustan los mayas. Sí, 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 sí. ¿Por qué específicamente los mayas? Hay en Guatemala y en Sudamérica hay muchos grupos étnicos. ¿Por qué específicamente los mayas? Los mayas protestaron por más derechos civiles y libertades que se les negaron.
lo que resultó en una escalada con los mayas y los militares. Ríos Montt creía que estaban tratando de disolver el gobierno, por lo que trató de detenerlos. Y realmente querían disolver el gobierno, realmente esa era la intención de los grupos mayas. En mi opinión, el objetivo no es la devolución del gobierno, pero Ríos Montt piensas que sí. Sí, las protestas fueron eh, sofocadas, contenidas rápidamente. ¿Qué tipo de violencia se empleó? Obviamente los mayas asesinaron también sus desplazados de sus hogares, porque los militares incendiaron sus hogares y sus, no sé, sacred grounds, los países sagrados de los mayas, y es una atrocidad. Absolutamente, absolutamente. Y el grupo de políticos, el grupo de ministros, ¿estaba de Y acuerdo? porque en este tiempo es aceptable que los ¿Aceptó estas medidas? con los perjuicios con los mayas, y el gobierno es un golpe de estado con Ríos Montt, pues es una dictadura, por ejemplo, Sí, que Ríos Montt. sí. Es un gobierno democrático, pero en realidad fue una dictadura. Sí. ¿Cómo llegó Ríos Montt al gobierno? ¿Cómo empezó su gobierno, su mandato? ¿Puedes explicarme un poco? No sé. Ríos Montt fue un político que fue presidente en Guatemala en 1902. Ganó su poder con un golpe de estado y lanzó un golpe de militar para hacerse con el control y comenzar su genocidio en contra de los mayas. Ajá, no fue votado por No, elección popular. ¿Cuándo empezó el juicio a Ríos Montt? ¿Cuándo empezó el juicio? Ríos Montt finalmente fue llevado a los tribunales de su país por dos jueces y el grupo de los derechos humanos de las Naciones Unidas. José Miguel Vivanco, el director de los grupos de derechos humanos, pero Ríos Montt murió. ¿Cuál es la situación actual de los mayas en Guatemala? ¿Qué situación? No conozco mucho, pero ahora los mayas viven en paz por la mayoría del tiempo, pero hay ahora perjuicios, y también en muchos países, otros países en el sur de Sudamérica, no les gustan, por el mayor parte no les gustan los mayas porque como la Inquisición, introducí el racismo en España y los perjuicios de mayans y los incas. No quiero cometer un delito de genocidio, pero los genocidios es el asesinato deliberado de un gran número de personas, de una nación o un grupo étnico, en particular con el objetivo de destruir esta nación o este grupo. Específicamente, sus deseos de Ríos Montt es destroy, ¿Destruir? destruir de los mayas, Hay muchas. pero no lo sé. Sí, 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 sí. Hay muchos ejemplos de cultura maya actualmente en Guatemala. Existen muchas, por ejemplo, los pyramids, no sé, los edificios de los mayas, y en Guatemala, también los incas en Perú. Existen, sí, pero la cultura han disminuido cada
año y cada año. Por ejemplo, hoy en día hay muchas civilizaciones modernas y no les gustan las tradiciones como los mayas o los incas. Sí. ¿Tú crees que los jóvenes, las generaciones actuales podrían evitar algo como esto? Sí, pero como hoy en día tengo el internet y en mi opinión los perjuicios han disminuido, pero a veces obviamente hay perjuicios y, por ejemplo, los mayores no tienen los creencias muy antiguos con por ejemplo, en España, los romanos y los marruecos, hay muchos perjuicios en Europa y en los Estados Unidos. No es solo en Latinoamérica. ¿Cómo se puede solucionar la presencia de prejuicios, la presencia de racismo? ¿Qué se puede hacer? No es una solución muy simple, pero porque es un tema muy tan polémico, pero el obvio el obvio es educación, como los niños necesitan aprender las otras culturas para aprender la cultura, las lenguas y otros aspectos de vida. No, y pienso que el racismo no el racismo es un ciclo vicioso. Es exacto, un ciclo exacto. En la televisión, ¿tú piensas que en la televisión española, en la televisión de países hispanos, hay igualdad de razas? En la televisión especialmente, ¿piensas que se muestra igualdad de razas? Vale. Más que menos, o más que ahora, las televisiones como por ejemplo en España Teletenario o los concursos muestran personas que otras culturas y personas negras, personas blancos. Es un poco... Lo siento. Sí, muestran otras partes sociales o otros países en el mundo. Eso significa que España está cambiando, está abriéndose a otras culturas, a otras formas de pensar. ¿Tú piensas que España es un buen ejemplo? España es un buen ejemplo porque es el primer país que legalizar el matrimonio homosexual, por ejemplo, y Europa en mi opinión, es un ejemplo y también los Estados Unidos, porque otros países en el mundo tiene opiniones muy antiguas con las relaciones con el colores del piel o creencias, por ejemplo. Pero en mi opinión, el mundo necesita cambiado para tengo una sociedad muy liberal y justo. Sí, 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 sí. Sí, te entiendo. Muy bien, muy bien.